Muy buenas, aquí estamos otra semana más en Triple tras Triple, en otro escenario. También hoy estoy solo, hoy no ha podido estar Julio con nosotros. Ahora mismo está con mil cosas, es una persona ocupada, con éxito, y que, bueno, esta semana pues no nos va a poder acompañar. Igualmente, no nos vamos a quedar sin hablar de todo lo que ha pasado en estos cuartos de final de la Liga Endesa, y en Triple tras Triple lo vamos a contar. No solo vamos a hablar de esos cuartos de final, sino también de cómo están yendo las semifinales, y yo creo que también hay que hablar de cómo les ha ido o qué les depara en el futuro a Baskonia y al Barcelona. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Y bueno, empezamos con la primera semifinal donde se enfrentan Valencia Basket y Tenerife, y que tras haber pasado por la vía rápida Valencia Basket y Tenerife contra Juventud y Gran Canaria, el Valencia Gran Canaria y el Tenerife contra el Juventud, se enfrentaban en una semifinal de choque de estilos en el que Valencia Basket venía lanzado, habiendo batido varios récords en la historia de la Liga Endesa, contra un Tenerife que había mostrado pues una gran solidez de hecho en toda la temporada, pero también sobre todo en esos cuartos de final. Hubo partido hasta el tercer cuarto, donde ya en el último cuarto solo metieron 6 puntos Tenerife, y en el que Valencia, aunque no hizo un gran partido en anotación en el último cuarto, solo metió 16 puntos, Tenerife metió, lo que he dicho antes, solo 6 puntos, y en los que se les vio pues sobrepasados por el nivel defensivo de los Taronjas, y en el que pues se vio que ahora mismo Valencia es un equipo serio, un candidato serio para hacerse con la Liga Endesa. Solo decir que bueno, Montero sigue a lo suyo por parte de Valencia Basket, metiendo 16 puntos en ese partido, pero sobre todo dejando jugadas increíbles al alcance de muy pocos, que también de hecho se está viendo o hay rumores de que Montero va a renovar con el Valencia, y sería una grandísima noticia ya no solo para su equipo, sino también para la Liga. También Jones, por parte de Valencia, tuvo sobre todo el segundo cuarto, metió 11 puntos y fue un antes y un después en el partido. Y hay que decir que pues Pradilla, que siempre es un jugador que ha estado no destacado, nunca se le destaca por todas las cosas que hace bien. El otro día fue un gran partido con 14 puntos y sobre todo con mucha presencia tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. En cuanto a Tenerife, pues el de siempre, el señor de 42 años, Marceliño Huertas, fue el mejor de los tinerfeños, pero otros compañeros que se supone que tienen que estar ahí dando el do de pecho no aparecieron. Sermadini, pues muy mal, muy desaparecido, solo 3 puntos, y también pues Fittipaldo en Tenerife también tuvo sus momentos, pero faltó un poco más de apoyo en lo que es anotación en Tenerife. Vidorreta, el entrenador de los canarios, se quejó de la derrota en cuanto a los árbitros. También es verdad que no es novedad de que Vidorreta se queje cuando pierde, y pues dijo algo así como que Marceliño Huertas no había tirado tiros libres y que Sergio de la Rea, el joven base del Valencia, incluso había tirado más que él. Yo pienso que ese partido, pues sinceramente no es por los árbitros. Valencia fue un rodillo, sobre todo en la segunda parte. Siento que fue un equipo que fue muy superior o superior, mejor dicho, a Tenerife, pero que ya en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, decir que son los árbitros me parece un poco atrevido, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a la otra semifinal de la Liga Endesa, es el Real Madrid-Unicaja. Una victoria no sorprendente por el resultado, porque el Real Madrid parte como favorito, ya no solo en esta semifinal, sino en la Liga para hacerse con el título, sino la manera tan superior con la que ganó al Unicaja de Ivonne Navarro. Es verdad que el Real Madrid tuvo un gran acierto en el triple, sobre todo en la primera parte.
Sanan Musa estuvo brillante, que parece que siempre le estoy dando pullas, pero ayer fue un partido increíble del bosnio. Y también pues con un gran Campazo que parece que se está recuperando de ese bajón que ha tenido en este 2025. Y como no, pues Gessoño en su línea. También Tavares, no en lo ofensivo, pero sí en lo defensivo, estuvo muy bien, muy bien. Y Feliz, Andrés Feliz, pues el típico partido que está haciendo ahora mismo en este 2025, que es muy, muy bien dirigiendo el equipo del Real Madrid, con grandes canastas, muy rápido a la hora de mover el balón y que, pues, con esas dudas que había tenido al principio de temporada, parece que ya se ha adaptado, ese tiempo de adaptación que siempre dicen, sobre todo en los equipos grandes de Euroliga, parece que ya ha llegado para quedarse. En cuanto al partido de ayer entre el Real Madrid y el Unicaja de Málaga, el Unicaja, cosas a destacar, tuvo 14 pérdidas, algo que es no muy común en los malagueños, y también muy desacertados en momentos de 3 y también en tiros de 2. Ya lo han dicho, ya no solo Ivonne Navarro, el entrenador de Unicaja, sino varios jugadores, que no es lo que había que hacer en cuanto a intensidad, que no cogieron ritmo en ningún momento, que también algún jugador de Unicaja dijo que quizás les había faltado piernas tras esa eliminatoria contra el Barcelona en la prórroga, pero que no habían estado con la actitud que hay que jugar este tipo de partidos, y más contra un Real Madrid en su casa, en semifinales, y donde van a salir con el cuchillo entre los dientes. Quería ver también que las veces que el Unicaja, en Copa del Rey y en Supercopa de España, habían ganado al Real Madrid en los momentos importantes, era sobre todo cuando hacían sufrir a Tavares. Le descolocaban, pues, ¿quién no conoce a Tavares, de que es el mejor defensor de los últimos 5, 6, 7 años? Pues Unicaja les sabía sacar muy bien las cosquillas. Pero ayer, la verdad, Tavares, no en cuanto a anotación, sino en rebote y en lo que es defensa. Me acuerdo, por ejemplo, ayer un tapón que le hace a Tilly cuando va a hacer el mate, increíble. Pues el caboverdiano estuvo muy, muy a gusto. Entonces, yo pienso que Unicaja, para tener esas opciones, para poder incomodar al Real Madrid, tiene que hacer mucho más daño a Tavares, como ya lo ha hecho. No sería nada nuevo, entonces tienen que intentar volver a esa línea, porque sinceramente creo que depende mucho de sacar del partido a Tavares, ya sea con faltas, sacarle fuera con Tilly, con Osetkowski, con Kravis, etc. Por último, quiero romper una lanza a favor de Chus Mateo, que muchas veces ha sido criticado desde el primer día que fue técnico del Real Madrid, y esta temporada, no digo que muchas veces haya estado en contra de algunas decisiones que ha tomado el entrenador del Real Madrid, pero el otro día, bueno, ayer, mejor dicho, leí un tuit de Carlos Sánchez Blas que decía que el Real Madrid ya suma 28 victorias locales seguidas en Liga y no cae en el Palacio desde el 31 de marzo de 2024, que fue contra Manresa. Y esto es que iguala la segunda mejor racha histórica que logró el Barcelona entre septiembre de 1986 y febrero de 1988. Y básicamente se pone a 5 triunfos de la mejor racha de todos los tiempos, que la tiene también el Barça, con 33 victorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muchas veces que se le haya criticado a Chus Mateo, repito, en algunos momentos yo también le he criticado, sobre todo en cuanto a rotaciones o dar un rol específico a algún jugador, o rotaciones que no entendía. Creo que se merece aunque sean unos elogios por mi parte, porque, vamos, en Liga francamente está haciendo un temporadón. Lo mancha, pues que perdió la Supercopa de España bien perdida contra Unicaja, perdió la final de Copa del Rey también contra los malagueños, bien perdida, le dio un meneo Unicaja y sin buenas sensaciones, y también pues que la temporada del Madrid en Euroliga es de suspenso.
es de suspenso clasificarte en el play-in, y por mucho que pelees contra Olympiacos, pues Olympiacos te eliminó. Pero en Liga Endesa, la verdad que es una muy buena temporada, y que de momento, pues ya sin perder un partido, ya no en casa, sino un partido en todo el torneo, desde noviembre contra Valencia Basket. Entonces hay que darle un mérito a Chus Mateo, porque es que de verdad lo que está haciendo es algo histórico en cuanto a la liga, y hay que darle ese reconocimiento. Y ya por último, en esta semifinal, en cuanto a Unicaja, es verdad que ayer hacen un partido muy malo en líneas generales, tanto defensiva como ofensivamente, pero también es verdad que me cuesta mucho imaginar que Unicaja haga 2 partidos seguidos tan malo. Es decir, el Madrid desde el primer momento ayer fue superior al Unicaja. En los primeros ya 5 minutos ya marcó una distancia, y en todo el partido pues se fue de 15, 16 puntos, incluso un momento que iban 25 arriba. Obviamente no es la diferencia que hay entre estos dos equipos. Creo y sigo creyendo que va a ser una eliminatoria muy larga, muy dura para ambos, pero que, bueno, pues es un partido que yo creo que nadie lo esperaba, que fuera tan desigual, pero vamos, que me sorprendería mucho que Unicaja no se lo pusiera muy difícil al Madrid mañana. Y bueno, habrá que ver cómo, pues lo que hemos dicho, cómo revierte la situación, qué cosas tiene que corregir, cómo elimina el factor Tavares, que lo ha hecho muy bien esta temporada y las últimas temporadas, pero bueno, habrá que verlo. Y antes de despedirnos, quiero hablar sobre el Barcelona y sobre el Baskonia. 2 equipos clásicos, 2 de los grandes de la Liga ACB, de la Liga Endesa, en los que pues cada uno a su manera, en sus objetivos, ha sido una decepción de temporada para ambos, y el que diga que no, creo que se estaría autoengañando. Es verdad que en cuanto a lo que estoy leyendo en redes sociales y prensa, creo que todo el mundo va con la línea, tanto en Baskonia como en Barcelona, que la temporada es para olvidar y es un fracaso y hay que tomar bastantes medidas. En cuanto a Baskonia, en cuanto a los vitorianos, yo creo que es una temporada horrible, pero no es una temporada aislada. Es que Baskonia lleva ya sí tiempo en el que no está entre los 5 mejores equipos de la Liga Endesa en cuanto a rendimiento. Tiene grandes jugadores, pero en cuanto a rendimiento, con Pablo Lasso, sin Pablo Lasso, con cualquier otro entrenador, no está rindiendo, y hay otros equipos como Unicaja, como Tenerife, como Valencia, como Juventud en algunas temporadas, ha sido superior en cuanto a rendimiento. Creo que no es culpa solo de jugadores o de entrenador o de directiva, sino creo que cada uno tiene la culpa compartida entre los 3. Pablo Lasso no ha dado con la tecla. Creo que no hemos visto una mejoría de juego en ningún momento de la temporada. Es verdad que yo creo que Pablo Lasso es un proyecto a medio largo plazo para Vitoria, pero que no ha conseguido ni dar con la tecla en cuanto a roles, ni en idea de juego, etc. En cuanto a los jugadores, no ha habido nada destacado o ningún punto brillante, por decirlo de alguna manera, en lo que agarrarse. Sedekerski, de hecho, el capitán de Baskonia, el alero lituano, ha dicho que, bueno, tras la eliminación en cuartos de final frente al Real Madrid, ha dicho que ha habido mucha individualidad esta temporada y que no han sido un equipo, y que eso no es Baskonia. Y es que es verdad. Baskonia, o por lo menos desde que yo veo baloncesto desde niño, Baskonia podía tener mejores equipos, peores equipos, pero siempre tenía una identidad de lucha, de juego colectivo, y de que sabías que esa identidad, esa conexión con la grada, por ejemplo, también iba a estar. Estas últimas temporadas
no se ha visto esa identidad de lucha, de ir a por todas, pero es que creo que en esta temporada se ha acentuado. Se ha acentuado, pues, sinceramente, con jugadores como Moneke, que por lo que la gente dice podía ser uno de los factores más señalados de esta temporada, en la que no ha dado ni con el ejemplo, no ha dado un gran ejemplo, ni en el juego, ni dentro del banquillo. Y que, bueno, pues Marcus Howard el año pasado deslumbró, este año ha estado muy irregular, muy irregular. Y pues Baskonia, lo que te pasa con este equipo es que no sientes que tenga esa identidad que siempre ha tenido un equipo que, bueno, mucha gente envidia. Y por lo que yo creo que le ha hecho grande a este equipo, a este club, es esa identidad de lucha, de sentirlo, de conexión con la grada, y que tendrán que verlo, la verdad. Y bueno, en cuanto ya para criticar a todo el mundo, la directiva de Baskonia lleva unos años que creo que no están acertando ni con los fichajes, ni con la política de fichajes, ni incorporaciones. No puede ser que lleves años, 2-3 años, en los que en un equipo que juega Liga Endesa, que es la liga más exigente de Europa, que juega Euroliga, que es, en cuanto a exigencia, es lo más en mínimo en Europa, no puedes ir con 8, 9, 10 jugadores durante toda la temporada para competir. Cuando hay doble jornada de Euroliga más partido el fin de semana de Liga Endesa, no puedes ir con 8, 9, 10 jugadores porque al final petan. Y es así, al final los jugadores petan y no pueden estar a ese nivel que exigen estas competiciones. Entonces, pues es que hay jugadores de Baskonia que no dan el nivel para Euroliga y van justitos en Liga Endesa. Entonces, yo entiendo que cada vez, y ahora con los dineros que se están gastando en Europa, es muy difícil fichar, pero yo a Baskonia no le pido que se clasifique o que luche siempre para estar en los playoffs de la Euroliga, pero sí que compita en la Euroliga y que sí sea una obligación estar en Copa del Rey, en los playoffs de la Liga Endesa, entre los mínimo 5 primeros. Eso creo que tiene que ser innegociable. Y para eso creo que tienes que tener jugadores que te valgan y que te compitan 15, 20 minutos en Liga Endesa perfectamente, y que también pues te puedan dar descanso en esos partidos a las estrellas o a los jugadores importantes, mejor dicho, que van a jugar muchos minutos o van a tener mucha importancia en la Euroliga. Sin eso es que es muy difícil. Y, por ejemplo, un gran ejemplo, y ahí sí que lo han hecho bien, es Matteo Spaniolo, el joven base italiano que está en Alba de Berlín, pues tiene toda la pinta que lo va a fichar Baskonia. Pues es un jugador que va a rendir en Euroliga porque ya lo está haciendo y te puede dar 15 minutos de buena calidad, de buen juego, pero en Liga Endesa también. Y en Liga Endesa puede ser un jugador de segunda unidad, por lo menos ahora, que es joven, para mantenerte ese nivel y que no haya jugadores que te den un 8 y que después haya jugadores que te den un 5 pelado, sino que tiene que ser una línea constante. Muchas cosas que trabajar en Baskonia. Esperemos, por el bien de la Liga y también de la Euroliga, que este año se hagan mejor las cosas, sobre todo con la planificación de plantilla, pero habrá que ver, porque no puede ser que lleven 2 años seguidos Baskonia sin clasificarse a la Copa del Rey, y este año se ha clasificado a los playoffs porque acabaron muy bien, eso es verdad, pero no puede ser que sufran tanto para poder clasificarse a playoff o lo que he dicho es eso, que una Copa del Rey no la juegan. O sea, es algo que habrá que ver cómo lo solucionan, queda mucho verano y bueno, ahí veremos. Y en cuanto al Barcelona, menos mal que hoy estoy solo y no está Julio, porque así no va a poder criticar tanto a Peñarroya. Yo, igual que Baskonia, no solo me voy a centrar en una parte del club del Barcelona, sino creo que voy a criticar a las 3 partes, a jugadores, entrenador
Y directiva. En cuanto al Barcelona, han perdido 34 partidos este año, que es una barbaridad en un club de la exigencia y un club tan ganador como es el Barcelona. Es el segundo año consecutivo que se van a quedar en blanco, sin ningún título. Y es que, pero va más allá porque no han jugado este año ya no ni una final, sino ninguna semifinal. El Barcelona. Eso te deja claro que no se han hecho bien las cosas por ninguna parte. De hecho, la próxima Supercopa de España no van a estar. Va a ser extraño, pero es que por méritos deportivos no se lo merecen. No se lo merecen porque no han podido jugar ni perdieron en cuartos de Copa del Rey, han perdido en cuartos de final de la Liga. Hay que mejorar mucho. En cuanto a Joan Peñarroya, creo que, pues, lógicamente, cuando no llegas a los objetivos deportivos, el entrenador tiene una parte de culpa, eso seguro. Yo creo que en algunos momentos es verdad que a lo mejor le ha quedado grande el equipo, pero es raro, es que ha sido una situación muy irregular del Barcelona, porque en Liga Endesa han hecho una temporada, al contrario que el Madrid, de suspenso, pero en cuanto a en Euroliga, para mí es muy buena temporada, al contrario que el Madrid. Básicamente porque han tenido muchas lesiones el Barcelona, pues, e importantes, desde la Provítor al principio, a Juan Núñez, Vesely prácticamente este año no ha jugado, Metu al final se rompe el tendón de Aquiles. Son muchas lesiones y sobre todo de jugadores muy importantes que le han lastrado. Pero es verdad que hay partidos que pierden en Liga Endesa que aunque no estén estos jugadores tienes que ganar. Tienes que ganar. Y sí, pues tú puedes perder contra el Unicaja de Málaga. Por supuesto, puedes perder porque es un equipazo, lo ha demostrado y puede pasar y te puede eliminar este año. Pero es verdad que durante todo el año el Barcelona ha dado una sensación de inestabilidad y de irregularidad que ahí sí que hay que señalar a Joan Peñarroya. Aquí estaría ahora mismo Julio, pues siendo un poquito más radical. Pero no, yo creo que sí, que ha tenido una gran importancia el cómo lo han hecho. Pero bueno, Navarro, que es el director deportivo del básquet en el Barcelona, ha dicho que se queda Joan Peñarroya. Lo que no he entendido es, sinceramente, el argumento, que es, con él estuvimos a puntos a una canasta de clasificarnos para la Final Four. Yo pienso que ya sabía que se iba a quedar y que iban a continuar con Joan Peñarroya, pero no puedes decir que ese es el argumento. No puedes decir que no, hemos hecho una temporada de aprobado, no hemos ganado nada, pero de aprobado, porque estuvimos a una canasta de una Final Four. Bueno, te han eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, el Gran Canaria, te han eliminado el Unicaja en los cuartos de final de la Liga, no vas a jugar la Supercopa, no me puedes decir que porque no metimos una canasta no estamos en la Final Four. Creo que ahí sí que necesita una autocrítica, y es donde quiero ir. También necesita una autocrítica la dirección deportiva. Tengo la sensación, igual que con Baskonia, que no hay un proyecto o un rumbo al que quieren ir. No hay un fin. Yo creo que muchas veces el Barcelona está o ficha un poco a ver qué hay y no el a ver qué necesito. Por ejemplo, ya dicen que está cerrado Toko Sengeila para el Barcelona, que es una muy buena incorporación porque es un jugador pues que sabes que te va a rendir, pero también dicen que va a ser por una pasta, 3 años a un jugador de 33, 34 años, pues no lo veo. Tú cuando, por ejemplo, fichas a Joan Peñarroya como entrenador, sabes que no le gustan, o no es que no le gusten, es que juega más con pivots móviles en los que puede, con un falso 5 para ser un juego mucho más rápido, más vertical, de muchas más posesiones, y tienes una plantilla con 3 5 puros, como son Vesely, Billy y Fall.
O sea, Fall es lo más pivot que hay en el mundo. Entonces son fichajes que a mí me cuestan entender. Habrá que ver cómo hacen ahora un poco el colocar esta plantilla, cómo pues hacen otro tipo de plantilla, cómo la confeccionan, porque sobre todo es el pensamiento de que no hay una idea de a dónde quieren ir. Porque ficharon a muchos españoles, ficharon a Billy por una pasta, pero al final Billy no te está saliendo como tú creías que iba a ser un jugador referente en Europa o de los más importantes de Europa. Lógicamente, con ese dinero, pues oye, si a mí me das tanto dinero, pues no me voy a ir. Lógicamente, aunque es verdad que ha mejorado mucho al final de temporada, yo, sobre todo es eso, una falta de autocrítica en la directiva y el ir sin rumbo que es preocupante, a la hora de a dónde va el Barcelona de baloncesto. Así que, bueno, veremos cómo lo conduce. También hay que mirar la situación económica del Barcelona en general, que no es la más sobrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, también es verdad que eso te limita mucho a la hora de fichar, a la hora de ofrecer pues a gente un salario bastante gordo a grandes estrellas de la Euroliga, pero sobre todo es eso. Creo que el Barcelona necesita un proyecto de verdad de decir, vale, vamos a ir a por esto. No a ir dando bandazos a ver a quién ficho, a ver ahora lo que hay por aquí o no. No son cromos. Tienes que hacer una confección, una plantilla y tener a un Barcelona que ya no solo sea competitivo en Euroliga, que lógicamente tiene que serlo, sino también en Liga Endesa, que es que este año no ha competido en la Liga Española, el Barcelona. Ha sido quinto en Liga regular y en cuartos, a la primera de cambio, fuera. Tienen que hacer algo en ese aspecto. Y por último, los jugadores. Yo creo que Peñarroya tiene la culpa en su parcela, la directiva tiene la culpa en su parcela, pero hay otras cosas que tienen la culpa los jugadores. El partido que hacen en el Palau, que pierde por más de 20 puntos el Barcelona para poder clasificarse a la semifinal, te deja muy frío en cuanto a sensaciones. Hay cosas que Peñarroya podía haber hecho mejor, sí, pero el ir con una intensidad mínima a los partidos y más en playoff no es solo de Peñarroya, ¿eh? El que ir al balance defensivo no es solo de Peñarroya. El coger un rebote e ir a por todas a por un rebote no es de Peñarroya. El que de repente una ayuda defensiva estés empanado y no vayas no es solo culpa de Peñarroya. Entonces, también creo que hay jugadores que no dan la talla o que se ha acabado una etapa para ellos. En cuanto ya no solo juego, sino que hay que cambiar el chip, hay que cambiar una mentalidad, pero es lo que digo, el Barcelona necesita un rumbo en cuanto a qué quiero ser, tanto en Europa como en España. Así que veremos. Y por último, y ya os dejo, partidos. Hoy a las 9:15 juega Valencia La Laguna Tenerife en Valencia para ver si los Taronjas ponen el 2-0 o La Laguna Tenerife empata la eliminatoria para irse a casa a rematarlo. Ahora mismo van 1-0 para Valencia. Y mañana Real Madrid Unicaja a las 9:15 también en Madrid. Pues se sabrá si el Unicaja despierta y empata la eliminatoria. Y la verdad, un 1-1 a Málaga puede estar muy, pero que muy entretenido. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast de triple tras triple. Yo solo, algo diferente. Y nada, nos vemos la próxima semana para ver cómo han ido las semifinales. ¡Chao!